Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde unas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 23 de agosto del año 2026, y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Saludos hermanos todos. Deseo que estén bien y que su vida sea prosperada confiando en el Señor. Acabo de decir confiando en el Señor. Esa palabra confiando se une y se divide también. Dice con fe, confianza, confiando, con fe. Y ese es el tema de hoy. O sea, por la fe. ¿Qué es lo que usted hace y desarrolla en esta vida? Especialmente la vida cristiana lo tenemos y vivimos por fe. Por fe vivimos nosotros, confiados en el Señor. Váyase usted conmigo, por favor, y vamos a leer en el Hebreos, en el capítulo 11, donde hace una narrativa de aquellos hombres amados por Dios y ordenados por Dios que mantuvieron su fe y aunque no lograron ver el resultado de su fe, confiaron en su fe. A ese juego de palabras hay que tener cuidado, ¿verdad? A poner atención. Entonces, pues, el tema de hoy es, pues, por la fe, por la fe. Y voy a citar Hebreos capítulo 11 y desarrollar desde el inicio qué es la fe. Versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, ¿qué querrá decirnos Dios con esta palabra? Mire, bien sencillo. Yo tengo fe de que el día que el Señor nos arrebate, yo me voy con Él y lo he de ver allá en los cielos, cara a cara, tal cual es. Esa es una fe. No lo he visto el suceso, todavía no es, pero estoy seguro por la fe de que yo estaré con el Señor allá en los cielos. También por la fe sé que el Señor Jesús me guarda y me cuida. Sé pues por la fe que mi salvación no ha sido hecho por mis obras, sino por la voluntad de Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sé por la fe, y aquí vamos ya, por las Escrituras mismas, que Dios nos ha reservado un lugar allá en los cielos, en donde habitaremos y estaremos con el Señor. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, acabo de explicarle, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que aunque no lo he visto, ahí estaré. Así pues, inicia este mensaje, por la fe. Versículo 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estos antiguos son los héroes de la fe que se conocen y que están aquí narrados, ya los vamos a ir narrando en este capítulo 11. Estos, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Quiere decir, pues, que Dios mismo da testimonio a favor de estas gentes, estos que murieron y que vivieron por la fe, lo cual Dios les dio aprobación divina. Entonces, los antiguos son los antiguos hombres que están narrados en el Antiguo Testamento. Vámonos pues al versículo 3. Por la fe, ahí vamos, miren, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Mire pues, eso pues, la fe. Nosotros estamos convencidos y por la misma palabra de Dios, ¿se acuerda de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es, por su palabra, por la palabra la creó Dios. ¿Cómo lo hizo? No está escrito y no está revelado. Entonces, de modo que lo que se ve hoy, ahorita lo que tenemos, fue hecho de lo que no se veía, no existía en aquel entonces. Pero Dios, por su palabra, dijo, hágase la luz, hágase las mares, háganse los cielos, háganse las montañas. ¿Recuerda eso? Está en Génesis. Entonces, continuamos pues en el versículo 4, porque dice, por la fe Abel, acuérdense que Abel era hermano de Caín, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas, porque Caín lo mató a Abel por envidia, ¿ves? Su propio hermano lo mató por envidia. Pero dice que Dios lo justificó, porque cuando Abel ofreció sacrificio, ofreció un corderito, en cambio Caín ofreció cosas de su labrado y su huerto que tenía ahí. En cambio, dice, la ofrenda de Abel fue agradable para Dios, pero la de Caín no. Y entonces, muerto aún Abel, sus obras hablaban por él. Mire otra cosa que sucedió por la fe, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, o sea, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, lo arrebató Dios y se lo llevó vivo al cielo. Así dice, fue traspuesto para no ver muerte por la fe, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, arrebatado y llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque hay una parte donde dice que Enoc caminaba con Dios. Ya estuvo. No tenemos más información de él, pero sí lo creemos por la fe. Miren el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sencillo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál sería esa fe? Pues la fe sería de que usted cree que el Señor Jesucristo es el único que salva, entonces ya. Pero si usted anda creyendo que Jesucristo es el único que salva, y los santos y las vírgenes y las gentes y las obras y todo, entonces ya perdió. Usted solamente debe creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Dice el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y dice, y para llegar al Padre hay que llegar primero por Jesucristo, no como lo dicen por otros lados, que a Jesús hay que llegar por esto y lo otro. No es cierto. A Dios se llega por Jesucristo. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios, el que esté pidiendo algo, pues, crea que le hay, o sea, que existe Dios, pues. No le hemos visto, pero sí existe Dios. Esa es fe. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, que tiene un beneficio o un mérito, pues, para creer que Dios es vivo, eterno, y ahorita mismo aquí en esta predicación, Dios se está manifestando, posiblemente en su corazón, posiblemente en mis palabras, posiblemente en la lectura que estamos teniendo del versículo 6. Entonces dice, mire en el 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿sí?, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Acuérdese que Dios le dijo a Moisés, a Noé, se le reveló y le dijo que preparara el arca. Y Noé le creyó, cuando en ese tiempo no llovía. ¿Sí? Según usted lee Génesis, va a encontrar que la lluvia en realidad no era lluvia, sino que un rocío que caía todas
todas las noches sobre la tierra, y eso lo humedecía todo, y en la mañana amanecía bien húmedo la tierra y las plantas, y así crecía. Y entonces 120 años le tocó a Noé hasta que se le reveló Dios y vieron que cayeron todos. Y por esa fe, dice, condenó al mundo incrédulo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué bueno. Entonces Noé, imagínense, le dijo Dios, prepara el arca y él la va a hacer de este tamaño y esto, y vas a meter estos animales y estas cosas allá. Y Noé le creyó, pero la gente no le creía a Noé, viejo loco y aquí que allá. 120 años estuvo trabajando Noé hasta que Dios, cuando le avisó, se abrieron los cielos y se derramó el agua. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, o sea, le obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Entonces, por la fe, Abraham salió de Ur, de los caldeos, la ciudad de él. Abraham era caldeo, pues. Entonces salió de Ur, de esa tierra, de ese país, de esa ciudad, si quiere, pues, porque obedeció a Dios y le dijo Dios, andate para tal lugar, le dijo Dios, y ahí vas a encontrar la tierra prometida. Y salió y le creyó Dios, agarró a Abraham a su mujer, se llevó todo lo que tenía que utilizar y se fue a recibir la tierra prometida, y como dice aquí, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Dios naturalmente se le revela a los que tienen mucha fe en aquel tiempo. A nosotros se nos ha revelado por la palabra de Dios. Y nosotros orémosle al Señor cuando tengamos necesidad de algo, cuando tengamos necesidad de que es necesario para nuestra vida algo, entonces clamemos a Dios, porque Él es fiel, justo y verdadero. Y las promesas de Dios no fallan, hermano. Mire, vamos a ver en el versículo 9. Entonces, siempre de Abraham, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener hijos y que su descendencia iba a ser mucha. Le creyó a Abraham. Me recuerdo que un día Dios le dijo a Abraham, ¿estás con un poquito de duda? Pues sí, le digo, ven, mira, ven, sale aquí, mira las estrellas de los cielos. Y híjole, Señor, son muchísimas. Bueno, así como ves las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia. Y lo es, hermano. Mire, hoy en la tierra hay más de 8,000 y pico de millones de gente. 8,000 millones. Esa es una cosa horrible en cantidad. Entonces, en el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que Dios le había dicho, poniendo su fe primero a Abraham en Dios, que él le había prometido, aparte de una descendencia aquí mayor y grande, también la tierra, la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la ciudad permanente, lo que está por venir en muy poco tiempo. La tierra prometida es permanentemente definitiva para Abraham y para nosotros. Para Abraham en el cielo, y él supo por la fe heredarla en su tiempo. Por fe, cuando estemos allá en el cielo ya vamos a ver al hermano Abraham. Terminemos con lo que significa la fe. 11. Por la fe también la misma Sara, fíjese, la esposa de Abraham, siendo estéril, no podía tener hijos, recibió fuerza para concebir. Mire pues, una mujer que se cree que tenía 90 años. ¿Sí? Y Dios le dio fuerza a esta mujer para concebir. Que esto es imposible, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, cabal. A 90 años, pues nadie puede concebir, especialmente una mujer. Porque creyó
que era fiel quien lo había prometido. Efectivamente, Dios se lo prometió. Y yo me recuerdo haberlo leído acá, y entonces está en Génesis 17:19, donde dice: respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí está la descendencia de Abraham. Y Dios se lo prometió a Abraham, y Sara tuvo un hijo, y Abraham pues se gozó con el hijo que se llamaba Isaac. Hasta aquí llegaremos en por la fe, y esperamos que el próximo domingo podamos comentar la segunda parte. Dios les bendiga y los guarde, y hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.